Ok, ahora va. Bueno, chicos, excelente. Estamos grabando la clase. Pequeño resumen, un resumen muy chiquito de entonces el material asincrónico que yo les he dejado. Eh, Definición de aminoácidos. Recuerden, la composición de un aminoácido tiene que ver con el hecho de que posee un grupo ácido, un extremo ácido, eh, una cadena carbonada, el carbono alfa, y un extremo amino. Esa matriz es la que caracteriza a todos los aminoácidos. En el carbono alfa, que sería el carbono que está en la posición número 2, si contamos como número 1 el carbonilo, ahí se va a encontrar una serie de sustituyentes que en los libros se los referencia con la letra R. Los diferentes sustituyentes que representan esa letra R, ese radical, son los que les van a permitir a ustedes poderlos clasificar, ¿de acuerdo? Entonces, van a estudiar esa estructura, van a estudiar la clasificación en función del grupo funcional, del grupo R sustituyente, y ahí, entre otras cosas, tengan presente, no pierdan de vista la prolina, en donde el grupo R sustituyente forma un ciclo con la cadena de eh, alfa aminoácido, forma un ciclo, y podemos decir que ese aminoácido, eh, por su naturaleza química, es cíclico, es un aminoácido rígido y es el que está con mucha frecuencia involucrados en los puntos de giro de la cadena cuando uno va uniendo un aminoácido detrás del otro. Estos aminoácidos, cuando ustedes ven la presentación en el libro de texto, ven que tienen una carga neta positiva del lado del amino y una carga neta negativa del lado del extremo ácido. Si ustedes piensan que este aminoácido tiene una carga positiva y una carga negativa, podemos decir que toda la molécula del aminoácido es neutra. Pero el hecho de que tenga positivos y negativos, eso es lo que hace que sean polares, ¿no? Entonces, ese sería uno de los principales fundamentos por los cuales los aminoácidos, los péptidos y las proteínas son hidrosolubles. Perdón que estoy compartiendo el café con ustedes, pero espero que ustedes estén del otro lado con un mate y un cafecito también. Entonces, esta estructura del aminoácido, que en la sumatoria total de cargas es neutra, eso se logra cuando este aminoácido se encuentra en una solución a un pH perfectamente establecido y que es característico para ese aminoácido. Ese pH en el cual el aminoácido tiene una carga neta total cero, es lo que se conoce como el punto isoeléctrico. ¿Está bien? El punto isoeléctrico de todos los aminoácidos está perfectamente establecido en tablas. Es decir, el pH al cual los aminoácidos, su carga neta total es cero, está establecido en tablas. Hoy, para este cursillo, nosotros no vamos a pretender que ustedes estudien de memoria eh, las tablas, estos valores de pH del punto isoeléctrico. No nos parece propio, porque no es nuestro objetivo eso, ¿sí? Pero sí deben conocer cuál es la definición de punto isoeléctrico. El pH en el cual el aminoácido posee carga neta total cero. Si esta carga neta total cero está relacionada al pH, que nosotros cambiemos el pH hacia lo alcalino o hacia lo ácido, va a hacer que la carga neta del aminoácido cambie. ¿Por qué? Porque va a poder fijar o un oxidrilo o va a poder liberar un protón o quizás agregar un protón. Todo esto que se modifica cuando nosotros cambiamos el pH es lo que le confiere la propiedad de que los aminoácidos son anfóteros. Es decir,
que pueden estar presentes tanto en el punto isoeléctrico en un pH específico como en un medio ácido y un medio alcalino. Y esa propiedad de poder captar y ceder protones y oxidrilos es lo que también nos otorga la propiedad de que los aminoácidos pueden, de cierta manera, estar actuando como amortiguadores en las soluciones fisiológicas. Pero esta propiedad no queda ahí. Se extiende también a los péptidos y a las proteínas. Entonces, cuando nosotros a los aminoácidos unimos un aminoácido, el extremo amino con el carbonilo, y se conforma lo que se denomina el enlace peptídico, nosotros podemos, a través de esta capacidad que tienen de ir reaccionando uno con otro, constituir lo que se conoce como un péptido. Por supuesto que los péptidos van a ser solubles. Estos péptidos van a ser simplemente una secuencia de aminoácidos hasta el punto tal en donde ese número de aminoácidos nos permite definirlo como una proteína. Entonces, si seguimos haciendo crecer esta cadena lineal, esta secuencia lineal de aminoácidos, vamos a poder ir caracterizando e identificando las estructuras que asumen las proteínas en el espacio. Y ahí es en donde comienza la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y la estructura cuaternaria. ¿Qué es esto? La estructura primaria es la secuencia lineal de los aminoácidos, que en honor a la verdad no es nada más que una línea simple, ¿no? Porque recuerden que siempre vamos a considerar el enfoque de que la cadena carbonada, perdón, el átomo de carbono en la química orgánica tiene forma en el espacio. Entonces va a ser una secuencia lineal que va a tener una estructura en el espacio. Cuando esta estructura está prácticamente sin definirse de manera estricta, es decir, es simplemente una secuencia, una línea de aminoácidos, es lo que se lo conoce como una estructura primaria. Pero cuando esta estructura primaria se hace cada vez más larga y más compleja y comienza a interactuar los átomos y las moléculas de estas unidades de aminoácidas entre sí, por enlaces no covalentes, aparece la estructura secundaria, en donde en la estructura secundaria vamos a encontrar dos categorías. Una de ellas, que es la alfa hélice, es decir, que esta secuencia lineal comienza a tener una forma de espiral, como un tirabuzón, y también la estructura hoja plegada beta, que está perfectamente representada en los textos, en donde parece como el fuelle de un bandoneón. Yo en el video que les compartí con unos papelitos trato de hacer una representación de la imagen en nuestra mente que tenemos que tener de una hoja plegada beta, en donde eh, estas cadenas se relacionan entre sí por uniones no covalentes y en sentido paralelo o en sentido antiparalelo. Cuando sigue aumentando la complejidad, la proteína se sigue haciendo cada vez más larga, más grande, va empezando a combinar estructuras primarias con estructuras secundarias, alfa y beta, hoja plegada beta, se conforma la estructura terciaria. La estructura terciaria, la representación es un novillo. Yo hago un novillo con un papel porque precisamente es la que se conoce como la estructura globular, es decir, que son las globulinas. Las globulinas son la estructura terciaria de una proteína, en donde esta organización como un ovillo de lana enredado, es como si nosotros tomáramos un ovillo de lana y lo hiciéramos una pelotita. Bueno, este ovillo de lana tiene este aspecto de, de un globo, así muy complejo. Bueno, es perfectamente definido y perfectamente característico para cada proteína. Entonces, aparece la estructura terciaria, que ahí se encuentran las globinas. Cuando se sigue aumentando la complejidad del sistema, si nosotros podemos acercar 4 globinas, 4 ovillos de esta secuencia lineal, pueden interactuar entre sí y van a conformar lo que se conoce como la estructura cuaternaria. Entonces,
Yo en el video, en la clase, y hoy quiero reforzar esto, recuerden que siempre pretendo para este cursillo que todo lo que nosotros estudiamos de una química, digamos, un poco fría, algunas veces estructural, encontrarle un ejemplo en el ser humano. Entonces, yo voy haciendo a lo largo del video algunas referencias que hoy las voy a resumir así muy sintéticamente, pero me interesa que reconozcan el valor biológico de, de estas proteínas y su estructura. Entonces, vamos con el valor biológico. Los aminoácidos son de importancia, aparte de las patologías por déficit de aminoácidos, todo lo que van a ir viendo como el kwashiorkor, el marasmo en el libro. No se olviden nunca que para el parcial va a patologías. Estos aminoácidos, por ellos mismos, cumplen roles y funciones biológicas. Es así que hay ejemplos como, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas no son nada más ni nada menos que un aminoácido que ha sido adicionado de yodo. Entonces, así aparecen la hormona T3 y la T4 de la glándula tiroides, es decir, las hormonas tiroideas. Entonces, si hablamos entre tantos, podemos un ejemplo mencionar de un aminoácido que tenga comportamiento de hormona, bueno, precisamente las hormonas tiroideas. ¿Los péptidos tienen importancia? Sí, los péptidos también tienen importancia y también encontramos ejemplos de péptidos que se comportan de manera hidrosoluble y que tienen un rol biológico de hormonas, como son la hormona antidiurética, que es la que permite, también conocida como vasopresina, regular la presión sanguínea, es la que promueve la concentración de la orina. También tenemos la oxitocina que es la hormona que está involucrada con el proceso del parto. Tenemos la insulina, que también es peptídica, ¿sí? Entonces, hay muchos ejemplos que me, me interesa que ustedes los rescaten de todo esto estructural que yo les digo desde el punto de vista de la química. En el ejemplo de las estructuras terciarias, las globinas, y bueno, en las globinas tenemos muchos ejemplos porque una gran cantidad de proteínas forman parte de ejemplos de estructuras globulares, de proteínas globulares. Así, inclusive si piensan en el nombre, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, esto tiene que ver con la estructura terciaria, está la inmunoglobulina A, la G, la E, la M, la inmunoglobulina D, que son los anticuerpos, son los del sistema de defensa de la inmunología de nuestro cuerpo. Eh, las enzimas, las enzimas son caracterizadas por estructura terciaria. ¿Qué más? Ah, una proteína que en algunas oportunidades, en varias oportunidades creo que hago referencia con mucho énfasis, que es la albúmina, que es aquella proteína que generalmente se encuentra en el plasma sanguíneo ocupando más del 45-50% de la concentración total de las proteínas del plasma, y es la que permite mantener la osmolaridad del plasma. Aparte de ser una proteína que va a ligar lípidos pequeños, muy chiquititos, aquellos que se los conoce como los lípidos, los ácidos grasos libres, que en realidad, por ser ácidos grasos, son insolubles en el agua, por lo tanto libres no están. Eh, Esto de que se llaman o se les dice, se les denomina ácidos grasos libres es porque no van unidos a las lipoproteínas, pero si van unidos a una proteína, no pueden no viajar unidos a una proteína. Esa proteína es la albúmina. Es decir, que la albúmina cumple una muy grande cantidad de roles eh, en el sistema sanguíneo, vascular sanguíneo del ser humano. Así que la albúmina es una proteína sumamente importante de considerar. Están también las proteínas de la cascada de la coagulación. Hay una serie numerosa de proteínas. Eh, y como estructura cuaternaria, los ejemplos que eh, he tenido la oportunidad de trabajar, en estructura terciaria también yo nombro en el video la mioglobina. La mioglobina es una unidad de globina, una estructura terciaria,
que tiene hierro en su interior, en un grupo prostético llamado el grupo M, y que por cada átomo de hierro puede ligar eh, una molécula de oxígeno, no un átomo, una molécula de oxígeno. ¿Está bien? Las patologías sí, Rocío. Todas las patologías del libro van porque estamos estudiando medicina. Entonces, la mioglobina es una proteína, que es lo que explico en el segundo video, terciaria, estructura terciaria, que tiene hierro, que tiene M, y que se especializa en almacenar una molécula, una, de oxígeno en los músculos. Y que por la estructura del grupo M, de este grupo tan especial que tiene en el seno de este ovillo de lana imaginario, los dobles enlaces perdón, hacen que absorba la luz en el espectro del rojo, y esa es la razón por la cual el músculo se ve rojo, la carne es roja, ¿sí? Que es la misma característica que va a tener la sangre cuando nosotros hablamos de los glóbulos rojos. Tiene que ver con esto, con el espectro de la luz visible en el cual absorbe el grupo M. Entonces, entendiendo que la mioglobina almacena oxígeno, es muy capacitada en esto, en almacenar oxígeno, la estructura cuaternaria, 4 unidades de globina con grupo M y con hierro, uno en cada uno de estas globinas, es decir, 4 átomos de hierro, 4 M y 4 globinas, constituyen la hemoglobina. La hemoglobina, por cada hierro, va a fijar una molécula de oxígeno. Entonces, una molécula de hemoglobina va a transportar 4 moléculas de oxígeno. Y la hemoglobina, por su modo de cambiar la configuración, se va a especializar en transportar oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde aparece la explicación del proceso que se conoce como el efecto Bohr. El efecto Bohr, que tiene que ver con el rol que desempeña la hemoglobina respecto de transportar el oxígeno y traer desde los tejidos el dióxido de carbono. Ahí aparece una consideración interesante, y es lo siguiente. La hemoglobina, cuando va desde el pulmón hacia los tejidos, lleva el oxígeno. Y este oxígeno, como les decía, el átomo de oxígeno doble enlace oxígeno, es una molécula lineal. Entonces, encaja de manera lineal justo por un espacio entre los aminoácidos para ligarse al índice de coordinación 6 del átomo de hierro. Entonces, no se une de manera covalente, sino que va atraído, va ligado por una fuerza no covalente. Y esto es lo que permite salir y entrar. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al tejido periférico, la hemoglobina libera el oxígeno y por intercambio debería traer el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular, entre tantos otros mecanismos. Pero ¿qué sucede? El dióxido de carbono es una molécula angular, es bastante compleja respecto de una molécula lineal. Entonces, estéricamente, desde el punto de vista del espacio, el dióxido de carbono no puede entrar en el mismo lugar donde entra el oxígeno que se liberó. Entonces aparece un desafío. Uno siempre tiene como costumbre que incorpora en el secundario que la hemoglobina lleva oxígeno y trae dióxido de carbono. Claro, pero acá es nuestra obligación, ajustándolo a la medicina y ajustándolo a la biología, entender el proceso de cómo el dióxido de carbono, que es una molécula que no se liga tan fácilmente al hierro porque no cabe, estéricamente no cabe, aparece lo que se conoce el efecto Bohr. Nosotros en el primer parcial vimos el sistema amortiguador buffer del sistema bicarbonato. Bueno, el efecto Bohr es esto. Es el sistema buffer bicarbonato, en un extremo la hemoglobina con el pulmón y en el otro extremo la hemoglobina frente al dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono en el tejido periférico? Gracias a la anhidrasa carbónica, estamos repasando el primer parcial,
el dióxido de carbono que contacta las membranas y sale hacia el líquido intersticial y a la sangre, eh, forma parte del sistema buffer bicarbonato y ese dióxido de carbono se traduce en un protón. Este protón es el que liga la molécula de hemoglobina. Entonces la molécula de hemoglobina vuelve hacia el pulmón cargada con protones. También liga la glucosa, ya les voy a contar. Cargada con los protones. Cuando llega al ambiente rico en oxígeno del pulmón, se produce un cambio desde la forma, comienza a ligar oxígeno, porque tiene el espacio apropiado para que así sea, y esto obliga a que el protón se libere hacia el líquido, hacia el líquido intersticial, hacia el líquido sanguíneo, hacia el plasma. Entonces, cuando este protón se libera por el efecto buffer bicarbonato que ya hemos visto en el primer parcial, esta inyección de protones al sistema buffer lo convierte en CO2, dióxido de carbono gas, que es el que exhalamos. O sea que la hemoglobina, en un altísimo porcentaje, está llevando desde el tejido periférico al dióxido de carbono representado como protones. ¿Gracias a quién? Gracias al que se denomina todo este proceso de efecto Bohr, al sistema buffer bicarbonato. ¿Sí? El dióxido de carbono, repito, cae sale de las células al líquido intersticial, a la sangre, la hidrasa carbónica lo solubiliza metiéndolo en el sistema buffer bicarbonato y por los sistemas en equilibrio, cerca del pulmón, la inyección del protón hace que se promueva la generación de dióxido de carbono. Y ese es el dióxido de carbono gas que nosotros exhalamos. Eh, Otra cosa que liga a la hemoglobina, anótenlo por favor como un comentario de valor. La hemoglobina, entre otras cosas, también tiene la capacidad de fijar moléculas de glucosa. Entonces, es posible en el laboratorio medir cuánta cantidad en concentración de moléculas de glucosa están contenidas en la hemoglobina. Esa prueba bioquímica se denomina dosaje de hemoglobina glicosilada o hemoglobina glucosilada. Esto va a depender del libro que ha traducido al español, que también se la conoce como hemoglobina A1. ¿Y por qué es importante? Porque como la hemoglobina está contenida en el interior de los glóbulos rojos, lo que estoy diciendo en este momento es clave, la hemoglobina en la sangre se encuentra contenida dentro de glóbulos rojos. Es muy importante. Como está contenida dentro del glóbulo rojo y el tiempo de vida media de un glóbulo rojo es en promedio 120 días, es decir, que en promedio el vaso está renovando glóbulos rojos cada 120 días, la hemoglobina que está contenida ahí me permite a mí conocer, con la glucosa que ha fijado, el promedio de los niveles de glucosa en sangre, que se llama glucemia, de el paciente en los últimos 3 meses. Es decir, que en el laboratorio, ustedes como médicos solicitan el dosaje de hemoglobina glicosilada, es decir, la hemoglobina que estaba fijada perdón, la glucosa que estaba fijada a la hemoglobina. Bueno, ese valor les va a permitir a ustedes conocer el promedio de las glucemias que ha tenido este paciente durante 3 meses. De esa manera vos conoces la historia promedio de cómo un paciente diabético ha manejado sus niveles de glucosa en sangre. Pero 3 meses quizás sea mucho. Entonces, para agregar un poquitito más a esto, recuerden que les dije que la albúmina es una molécula que cumple muchísimas funciones, que liga muchísimas moléculas, minerales, oligoelementos. También la albúmina, perdón, fija glucosa, unidades de glucosa. Se unen a él. Entonces, existe un análisis bioquímico, así como yo les dije, dosaje de hemoglobina glicosilada,
que te permite conocer el promedio de la glucosa en los últimos 120 días de un paciente. Bueno, también el laboratorio puede medir la glucosa que está fijada a la albúmina. Esa determinación se llama dosaje de fructosamina. Anótenlo, por favor. Dosaje de fructosamina. Este dosaje de fructosamina te permite conocer la variación promedio de las glucosas de un individuo en sangre durante los últimos 15 días. Entonces, todas estas herramientas te sirven a vos como médico para ir viendo de qué manera a lo largo del tiempo este paciente puede ir gestionando con la dieta, los hábitos y la medicación sus niveles promedios de glucemia. Así que espero que sea un comentario que tenga valor para ustedes, porque me interesa que hagamos siempre una justificación de la química a el enfoque de la medicina. Entonces, hasta ahí, terminando con un resumen eh, un resumen de lo que vimos o lo que yo les compartí de los videos asincrónicos. Rocío, vos me comentás me haces una pregunta en los comentarios de cómo tiene la capacidad de fijarse la glucosa. No te olvides que los hidratos de carbono pueden formar polisacáridos, glucolípidos, eh, glucoproteínas, por estos grupos carbonilos y los aminos terminales de las cadenas peptídicas, de los complejos de la estructura y los radicales que van quedando libres de los sustituyentes, y el carbono anomérico, que es altamente reactivo de los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan? Es aquel carbono que al principio en la fórmula lineal era el grupo carbonilo, bueno, después se convertía, cuando se cerraba el ciclo en la predicción de Hayward, se convertía en el carbono anomérico, donde se constituye el oxidilo alfa y beta, que seguía teniendo la capacidad de reaccionar. Bueno, gracias al enlace glucosídico, los hidratos de carbono pueden irse ligando a proteínas y constituir, como recién les comentaba, glucoproteínas, glucolípidos, eh, polisacáridos. Entonces, en esa propiedad de combinarse químicamente es la manera en la cual se fija a la estructura proteica de la hemoglobina y de la albúmina, ¿sí? Vamos con otra pregunta. El EM es un grupo prostético, es decir, el EM, por definición lo van a ver en el libro, estudien por favor de Harper, esto que les estoy diciendo, insisto, van a ver que es un tetrapirrol cíclico que forma un anillo en donde en el centro del anillo se ubica el hierro, y el hierro, gracias al índice de coordinación. ¿Qué es el índice de coordinación? Al principio del cursillo, cuando hablábamos de átomos, ahí mencioné lo que era el índice de coordinación, que cada átomo tenía un índice de coordinación que era la capacidad de poder rodearse de partículas, ¿sí? De átomos. El hierro, por el tamaño, tiene un índice de coordinación 6, es decir, que se pueden unir 6 esferas, 6 átomos. Entonces, el núcleo, el anillo tetrapirrol tiene 4 pirroles, en donde el nitrógeno le deja el espacio ahí como una cuna imaginaria para que el hierro se ubique en esa posición. Bueno, 4 índices de coordinación lo van a mantener en el plano del grupo M. Hacia abajo, su quinto índice de coordinación lo va a sostener, lo va a ligar a una histidina de la cadena de globina. Y el que le queda encima libre es este índice de coordinación, que no es un enlace covalente, sino que son fuerzas de atracción, le va a permitir unirse a la molécula de oxígeno. Entonces, el hierro está flotando en este plano atómico complejo, está flotando, y ahí va ligando el oxígeno y lo va liberando, ¿no? Entonces, como les dije, allá a lo lejos del pulmón, donde la baja presión parcial de oxígeno es la característica, predomina el CO2, allá se carga de protones, y cuando está muy cerca del pulmón, el intercambio
gaseoso le permite liberar el protón para que se convierta por el efecto Bohr en dióxido de carbono y exhalarlo, ¿eh? Espero que hayas servido como un resumen. Y ahora me gustaría que vayamos al punto de la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Les pareció razonable o pertinente el resumen que hice? No se olviden, por favor, de eh, tener presente el rol de, de los aminoácidos, los péptidos, las proteínas en la biología, en todo el cuerpo, ¿sí? Yo cité algunas referencias, por favor, en el libro, tomen más detalles porque es sumamente importante. Y para que el tema no esté fuera de contexto, antes de pasar a enzimas, recuerden lo que yo les dije recién, ¿no? Que una proteína es hidrosoluble. ¿Por qué? Porque sus aminoácidos son anfotéricos, pueden estar disueltos en el ambiente acuoso porque tienen polaridad. Por lo tanto, el péptido y la proteína también. Entonces, recuerden lo que hablamos, que los lípidos podían ser transportados exclusivamente por proteínas, que solitos no estaban en el plasma sanguíneo. Bueno, precisamente ¿por qué? Por proteínas. Y porque las proteínas le crean un ambiente que los convierte en hidrosoluble por afuera y los sostienen en el interior cuando hablamos de la apoproteína estructural y las otras apoproteínas complementarias. Entonces, piensen, hagan una integración de que lipoproteínas son simplemente proteínas que están especializadas en transportar lípidos. Pero, bueno, este, cumplen con los requisitos químicos de todas las proteínas. Bueno, ahora me voy a centrar de manera particular. Perdón, no sé si tienen algún comentario, eh, alguna pregunta. Se me desapareció el chat. Acá está. ¿Alguna pregunta, algún comentario para seguir trabajando? Si alguno de ustedes me pone OK o todo bien o seguimos, avanzamos sobre la clase de hoy para terminar el capítulo. ¿Algún comentario, Siga, chicos? profe. ¿Seguimos? OK. Siga, siga. Bueno, entonces ahora quiero que tomen el libro de Harper porque voy a usar ese libro como la matriz del tema de la presentación, ¿sí? Recuerden lo que yo les comenté, que las enzimas van a estar dentro del conjunto de proteínas que son proteínas globulares, es decir, proteínas de estructura terciaria. Entonces, estas proteínas de estructuras terciarias, que son un complejo, como un ovillo de lana enredado, bueno, tienen espacios, tienen lugares, tienen zonas en donde pueden insertarse distintas moléculas simples o complejas. Cuando el lugar donde se inserta una molécula que va a ser convertida, que se llama el sustrato, ese lugar se lo conoce como el sitio activo. Pero estas estructuras globulares que son dinámicas, se pueden mover, pueden contener otros lugares en donde existan herramientas, ya lo vamos a ver gráficamente, que favorezcan el desarrollo de una reacción química para unirse y transformar un sustrato, que tiene que ver con el sitio alostérico. Entonces, el sitio activo es donde se va a unir el sustrato a la enzima, y el sitio alostérico, alos es otro, estéreo lugar, ¿sí? Es otro lugar en donde se va a unir lo que se conoce como la coenzima. Ya vamos a verlo de manera gráfica. En el primer parcial hablé de catalizadores. Y cuando hablé de catalizadores, dijimos que los catalizadores eran aquellos compuestos, aquellas sustancias, habíamos hablado de homogéneos y heterogéneos, que forman parte de una reacción química, están en la matriz, en el seno del proceso, inclusive formando parte de lo que es este complejo tan inestable que era el estado de transición, el complejo intermedio, y que cuando los reactivos se convierten en productos,
se liberan los productos y el catalizador se recuperaba intacto para seguir participando en otras reacciones. Bueno, las enzimas son catalizadores biológicos. Es decir, que, como dice ahí, la diferencia es que estos catalizadores, en este caso, son de naturaleza proteica. Son proteínas que van a formar parte de una reacción química de manera tal que cuando se genera el producto, la enzima se vuelve a recuperar. Perdón. Entonces, esta diapositiva que está acá trata de, no lo voy a leer, pero eh, trata un poco de describir de qué naturaleza son las enzimas, que las enzimas pueden tener adicionadas otras moléculas complejas, peptídicas o no peptídicas, eh, y aparecen los conceptos de apoenzima, cofactor, coenzima. Un poco es esto que yo les estaba comentando de una manera muy coloquial del sitio activo y un lugar alostérico, otro, para poder fijar un segundo sustrato, ¿sí? Muchas veces estos segundos sustratos también se los considera o se los denomina como activadores enzimáticos. Eh, pero en realidad es más propio decir que estos segundos componentes, que pueden ser metales pesados, pueden ser moléculas complejas, que se las conoce como las coenzimas, en realidad son para aquellas enzimas, para aquellas globinas que tienen la función de una enzima, que necesitan del segundo factor de la coenzima, son segundo sustrato obligatorio. ¿Qué quiero decir con esto? De manera simple y coloquial. La enzima que tiene un sitio alostérico para unir una coenzima, la coenzima es un segundo sustrato obligatorio. Si él no existe, esta proteína no cumple su rol de enzima. Entonces, las coenzimas son segundos sustratos obligatorios. ¿Está? Fíjense qué interesante. Acá aparece el concepto de, o la definición de las vitaminas. Mejor dicho, el rol de las vitaminas. Las vitaminas, que son de dos naturalezas, desde el punto de vista de la solubilidad, son hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas tienen la característica de ser coenzimas, de ser el segundo sustrato obligatorio para que las enzimas funcionen. Como muchos metales, ustedes habrán visto en los envases de productos lácteos, muchos suplementos alimentarios que vienen enriquecidos con hierro, magnesio, manganeso, cobalto, zinc, un montón, molibdeno. Bueno, por ahí uno se pregunta cómo estos átomos que vi en la tabla periódica en el capítulo 10, cuando hablaba de los elementos de la vida, en el parcial primero, ¿dónde toman protagonismo? Bueno, son coenzimas de las enzimas. Entonces, por eso son tan importantes los micronutrientes y los oligonutrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos no están, las enzimas se vuelven poco eficientes y aparecen los déficits nutricionales que involucran procesos químicos que no se desarrollan por completo, ¿no? Inclusive algunas vías quedan totalmente inhibidas por la falta de la coenzima. Entonces, eh, por eso es tan importante, creo que en varias oportunidades lo tengo que haber mencionado, cuando un paciente está internado en el hospital, uno siente que por ahí le dan estas dietas tan livianas, porque en la dieta lo primero que viene, le dicen vamos a tomar un caldo. Bueno, ustedes piensen, ¿por qué un caldo? Si el caldo de una sopa es lo que resulta de hervir los vegetales, la carne, este caldo va a tener solubilizado todas aquellas moléculas hidrosolubles, como por ejemplo minerales, oligoelementos, vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Entonces, tomar el caldo
el caldo de una sopa es altamente nutritivo porque aporta estos cofactores enzimáticos, ¿sí? Entonces, ustedes por ahí, si han dejado de tomar la sopa porque se cansaron de que la mamá o el papá les insista, nene, tomar la sopa, bueno, tiene un fundamento bioquímico. Consumir el agua del hervor de los vegetales. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran muchos nutrientes que no podemos perder. Este gráfico que les mostraba acá rescata lo que yo hablé de las propiedades enzimáticas, de la propiedad de los catalizadores en el primer parcial. Las enzimas como catalizadores, ¿qué es lo que hacían? Cuando una reacción química debía superar la energía de activación para pasar a productos, el catalizador, como formaba parte del estado de transición, le generaba un camino alternativo de menor energía de activación. Y por esa razón las enzimas, los catalizadores, facilitan las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque disminuyen la energía de activación. Sin ninguna duda las enzimas van a encontrarse especializadas en roles, en funciones o en acciones respecto de los productos. Y es así que van a encontrar los productos en el sentido del sustrato que van a catalizar. Enzimas que se caracterizan por ser oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, ligasas, isomerasas, ligasas. Bueno, ustedes, por favor, cuando lean la clasificación de las enzimas, según su actividad, traten de ser muy reflexivos en el nombre de la clasificación porque te orientan mucho al papel que desempeñan las enzimas, ¿no? Creo que es muy claro: oxidorreducción, transferencia de grupo, ruptura, hidrólisis. Bueno, ustedes léanlo así de una manera coloquial para que a ustedes eh, se les grabe en la memoria como un recuerdo y no como un castigo, saber las funciones de las enzimas. Bueno, y acá un poquitito, un resumen del concepto del sitio activo, el concepto del sitio alostérico, es donde se va a unir el segundo sustrato. El sitio activo es donde se va a unir el sustrato que va a ser convertido en productos. El sitio alostérico es donde se va a unir la coenzima, que es la vitamina, el metal, ¿sí? El metal pesado, en otro sitio. El modelo de cómo se une el sustrato a la enzima, se los voy a mostrar ahora, son dos: cerradura y llave y el ajuste inducido, y los factores que influyen en la actividad de una enzima. Estos factores que influyen en la actividad de una enzima son los mismos que influyen en la acción de los catalizadores, ¿sí? Fíjense, la concentración del sustrato. Cuando uno cambia la concentración, se modifica la actividad de un catalizador, la temperatura, el pH. El pH, recuerden que en proteínas es muy sensible el tema del pH, la temperatura también. Los efectos de inhibición, a ver, porque para las enzimas existe una cosa bastante interesante, que son los inhibidores. Existen moléculas o compuestos que, aparte de los fenómenos físico-químicos de concentración, temperatura y pH, existen compuestos que pueden bloquear la acción de una enzima. Y ahí aparece un poquitito también el concepto de algunas definiciones de la farmacología. ¿Sí? Algunos medicamentos tienden a ser promotores de algunas enzimas, otros tienden a inhibirlas para que se detenga o frene determinada vía enzimática. Y hay algunos inhibidores que se los conoce como los venenos. ¿Por qué? Porque bloquean a la enzima de manera irreversible, provocando la muerte de la acción de la enzima. Entonces son venenos. Acá está representado en un esquema gráfico el enfoque de la enzima más el sustrato que se unen para formar un complejo enzima-sustrato. Estamos yendo en el pico de la curva gaussiana que les había mostrado recién. Este es el estado de transición que le permite convertirse en producto al sustrato y liberarse la enzima nuevamente de forma activa. Esto no es nada más ni nada menos que una representación gráfica de lo que acabo de decir. ¿Qué es la activación alostérica? Recuerden lo que yo les dije, que muchas veces una enzima, para poder unirse
en su sitio activo al sustrato, necesita de un segundo factor, la coenzima. Este segundo factor, que se une en otro lugar, cuando se liga a la enzima, la configura de la forma más apropiada para que el sustrato pueda ligarse, y este complejo permite dar lugar al producto. Por lo tanto, el, el efector alostérico, la coenzima, es un segundo sustrato obligatorio. Esto que está representado acá tiene que ver con cinética enzimática. Pero antes de irnos en cinética enzimática, para ir finalizando la clase, les voy a referenciar los dos modelos de unión. Esto que dice acá, el modelo de cerradura llave y de ajuste inducido. A lo largo de la química orgánica, yo siempre he dicho que el proceso de la química orgánica siempre está actuando todo este proceso como una cerradura o una llave, que la forma correcta en el espacio es la esperada, si no, el proceso no avanza. Bueno, acá es donde este concepto, cerradura-llave, se hace muy fuerte. ¿Por qué? El modelo de cerradura-llave, que es el modelo de Fischer, es aquel que trata de explicar lo siguiente. Si una enzima no liga, no se une al sustrato específico, como una cerradura y una llave, si no encaja perfecto, la reacción química no sucede. Ese es el modelo de cerradura-llave. El sitio activo específicamente está diseñado para que encaje de manera perfecta como una nave espacial el sustrato. Ese es el modelo de Fischer, cerradura-llave. Pero en este modelo de Fischer, cerradura-llave, como yo les dije, muchas llaves se parecen a la original, pero no todas giran el tambor. Bueno, precisamente eso pasa. Si este sustrato encaja, pero no es correcto, la enzima, el proceso no sucede. Entonces eso habla de la altísima especificidad que tienen las enzimas para con el sustrato. Y esa es la razón por la cual las enzimas en el metabolismo de toda una célula no se equivocan en el paso a paso de una vía metabólica, imaginando todo lo que representa el cóctel del citoplasma. Entonces, eso es lo que las hace altamente específicas. Pero también existe lo que se llama el modelo inducido. El modelo inducido es que el sitio activo de la enzima, imaginemos que este es el sitio activo, tiene que ligar a este sustrato, pero no tiene, en primera instancia, no tiene la forma correcta. Fíjense, yo les dije que encajaba justo. No tiene la forma correcta. ¿Qué es el ajuste inducido? El ajuste inducido es que el sitio activo va tomando la forma correcta para ligar el sustrato. Y esto va a tener que ver con la coenzima si hace falta o con la naturaleza química de la enzima. Entonces, ¿qué va a pasar? El sustrato va a ir de a poco induciendo a que la enzima tome la configuración correcta para generar el modelo cerradura llave. Entonces, cerradura llave, el sitio activo está predefinido, y el ajuste inducido, el sustrato induce a la configuración correcta. Esta inducción puede también que ver con la necesidad de un segundo sustrato que ayude y traccione para que esto suceda. Que un poquito es lo que esta imagen que está acá trata de representar. ¿Ves? Este sitio activo no tiene la forma de sustrato. ¿Pero qué necesitó? Necesitó un segundo factor para que se modificara de la manera más adecuada para ligar al sustrato. Entonces, ese es el modelo del ajuste inducido. Y ahora, para ir cerrando, vamos a hablar un poquitito de cinética enzimática. Vamos a hablar de la velocidad eh, de las enzimas. ¿Qué pasa con la cinética? Existe un capítulo específico que habla de cinética enzimática en Harper, por favor. Les pido que lo revisen con mucho entusiasmo. Si nosotros tomamos un modelo, entonces a ver, pensemos, cuando hablamos de cinética enzimática, estamos hablando de velocidad, ¿sí? Eh, producto en función del tiempo o consumo de reactivos en función del tiempo, ¿sí?
Entonces, si nosotros pensamos en lo siguiente, que tenemos, por ejemplo, una concentración, fíjense lo que dice acá, una concentración de sustrato que está perfectamente determinado y una concentración bastante suficiente de enzimas. Si nosotros tenemos enzimas y sustratos, mientras más sustrato le agreguemos al sistema, más rápida va a producirse la reacción química. Es decir, que la velocidad con la que una enzima va a actuar va a depender un poco de la concentración de sustratos que yo tengo. Si yo tengo una cantidad determinada de enzimas y le coloco muy poquito sustrato, bueno, las enzimas disponibles van a reaccionar. Pero si yo le agrego sustrato, esta velocidad de la reacción va a ir aumentando hasta un punto en donde se estanca. Se vuelve una constante. Pero, ¿por qué si yo agrego más sustrato no avanza más la velocidad de la reacción? Porque hay un punto en el cual todos los sustratos están ocupando a todas las enzimas. Por lo tanto, todas las enzimas están saturadas. Por más de que yo le agregue más sustrato, no va a aumentar la velocidad de la reacción. Eso es lo que trata de representar así a la vista esto, ¿no? Mientras más sustrato, más se saturan las enzimas. Entonces, esto que yo les estoy comentando, lo define Michelis-Menten en una ecuación que representa la velocidad de una reacción enzimática en función de la concentración del sustrato. Mientras más sustrato yo voy agregando, la velocidad va aumentando hasta un punto en donde se hace máxima y constante. Por más de que yo siga aumentando sustrato, no va a seguir reaccionando. ¿Por qué? Porque todas las enzimas están ocupadas. Entonces, cuando él se encuentra con esta parábola, que por definición ustedes en matemática habrán visto que las parábolas terminan en el infinito, a él se le volvía un punto de incertidumbre matemático poder definir cuál es el valor de la velocidad máxima de cada enzima. Entonces, él se da cuenta que cada enzima tenía un punto especial y característico, que era constante para esa enzima y que es la que él denominó el Km o constante de Michelis. Esta constante de Michelis es la concentración suficiente y necesaria para que una enzima haya alcanzado la mitad de su velocidad máxima. Entonces, la constante de Michelis es la concentración del sustrato que le permite a la enzima alcanzar la mitad de su velocidad máxima. Y estas constantes están definidas para cada enzima en tablas. En internet lo encuentran. Por favor, el valor no lo estudien. Estudien la definición, estudien el concepto y comprendan. Entonces, ¿qué sucede? Como era específico y era característico de cada enzima, bueno, él siguió pensando cómo podía obtener el valor máximo verdadero con la menor incertidumbre. Entonces, se da cuenta que aplica matemáticamente eh, la propiedad del logaritmo. Entonces, a esta ecuación, que es una parábola, la eh, la interviene aplicándole el logaritmo y se convierte esta curva en una recta. Esta recta es la que se conoce como la Lineweaver-Burk, que creo que es alemán, no se pronuncia muy bien el alemán, les pido disculpas, pero que para nosotros en castellano también la conocemos como la ecuación del doble recíproco. Entonces, la ecuación o el gráfico del doble recíproco no es nada más ni nada menos que la operación matemática de la ecuación de Michelis-Menten, que es la ecuación de velocidad que está planteada acá en este gráfico. Entonces, al convertirla en una recta, los puntos se vuelven tremendamente precisos, de forma tal que la inversa de la velocidad máxima es este punto de corte, la inversa de la constante de Michelis es este punto de corte, y la pendiente te permite conocer la relación constante de Michelis velocidad máxima.
Entonces, una vez que convierte esta gráfica con la incertidumbre del infinito en una recta perfectamente definida, entonces empiezan a estudiar, a darse cuenta de qué le sucede a las enzimas cuando uno las trata de inhibir. Entonces, aparecen, ya van a ver qué interesante es esto de la ecuación del doble recíproco. Yo les comenté a ustedes, en algunos libros van a encontrar inhibidores positivos e inhibidores negativos. Eh, Nosotros nos vamos a quedar con la siguiente expresión: inhibidores o activadores. Inhibidores positivos no, activadores. Los inhibidores son los que van a estar frenando de cierta manera la velocidad de una reacción. Cuando la frenan por completo y de manera irreversible, es lo que nosotros conocemos como el veneno de la enzima, los venenos, como por ejemplo el cianuro, ¿sí? Eh, o los órganos fosforados, cuando uno se envenena por intoxicación con veneno de hormigas, el veneno, el fosforado, ¿sí? El polvo ese que se utiliza. Ahí se produce un bloqueo, una inhibición de las enzimas que no pueden participar más en ninguna reacción. Entonces, quiero que ustedes acá comprendan los mecanismos de inhibición de las enzimas. La inhibición de una enzima puede ser reversible o irreversible. Ya les he dicho que cuando es irreversible, la enzima está envenenada, no vuelve atrás, se perdió, no sirve más, la muerte. Pero, ¿qué pasa con aquellas inhibiciones en donde la enzima vuelve a recuperar su actividad? Existen dos categorías: una inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. Fíjense, acá se presenta la competitiva. La competitiva clásica tiene el siguiente enfoque. La característica es que la enzima se inhibe porque el inhibidor ocupa el sitio activo. Está el ejemplo acá abajo. Y es reversible, esta inhibición competitiva clásica reversible. ¿De qué manera yo puedo recuperar la actividad de la enzima? Bueno, la característica de la inhibición competitiva clásica, piensan en la palabra competitiva, es que yo libero a esta enzima que está inhibida en su acción por un inhibidor, agregándole sustrato para que compita. Entonces, mientras aumento la cantidad de sustrato, desplazo el inhibidor y la enzima recupera su actividad. Esa es la inhibición competitiva clásica. El inhibidor se colocó en el sitio activo y por competencia yo agrego más sustrato, agrego sustrato, 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 que logra desplazarlo al inhibidor y la enzima recupera el 100% de su actividad. La no competitiva clásica es la inhibición en donde el inhibidor se coloca en otro lugar de la estructura de la enzima, otro lugar distinto alostérico que el sitio activo. Por lo tanto, esta enzima que tiene algo en algún otro lugar que no le permite tomar la configuración correcta, está inhibida en su capacidad de acción. Porque no puede ligar al sustrato, porque el sitio activo no tiene la configuración correcta, no ajusta. Hay algo que está molestando en otro lugar que no es el sitio activo. Entonces, esta inhibición no competitiva, piensen en la palabra no competitiva, no se va a liberar por más de que yo le agregue sustrato, porque si yo le agrego sustrato, no encaja en el sitio activo porque ha perdido esa configuración, porque hay algo que lo ha modificado en otro lugar de la estructura de la proteína, en otro lugar, en un sitio alostérico, en el otro. Generalmente ese otro lugar es que el inhibidor ocupa el lugar del segundo factor, que es el de la coenzima. Entonces, el complejo enzima inhibidor está no permitiéndole a la enzima configurar o tener disponible de la forma correcta el sitio activo. Esta es la inhibición no competitiva. Ya antes de entrar al gráfico, yo voy a usar, como siempre trato de hacer, un ejemplo
así, usando mucho la imaginación. Imaginemos que el pupitre, el asiento, ¿sí? Es la enzima, que donde te sentás en la silla del pupitre es el sitio activo. Imaginemos que este banco, este pupitre, su producto es generar conocimiento. Bien, pero específicamente para una señorita. Suponete que este banco es específico para una señorita. El sustrato es una señorita que se coloca en el sitio activo y produce conocimiento. Bien, ¿cuál sería la inhibición competitiva clásica? Que en este banco venga y se siente un varón. Toma asiento un varón. Entonces viene la señorita, no tiene el lugar, no aprende. Pero bárbaro, este chico que está sentado ahí no negocia, no quiere liberar la zona, no quiere dejar el banco, que es para una señorita, porque él también se puede sentar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a reclutarse señoritas que entran al aula hasta que este chico tiene que desplazarse del lugar, decirle, sí, discúlpenme, este banco es para ustedes. Y ahí recuperan la enzima de la actividad. Eso es competitivo clásico. El no competitivo es, imaginemos esta misma situación, que supongamos que el varón, este muchachito, se coloca debajo donde están los pies de la señorita cuando se ubica en el sitio activo. Por más de que se sienten 2, 10 o 20 personas o traten de sentarse, si él está ahí, esté agachadito, ocupando espacio, el sitio activo nunca va a tener la forma. Es decir, no van a poder competir. Cuando alguna otra cosa lo haga salir, recién se va a liberar el banco para desencadenar la acción enzimática, que este ejemplo muy grosero que estoy usando es producir conocimiento. Entonces, más o menos, esto trata de representar las gráficas que les estoy compartiendo. Ahora, todo esto se puede traducir en los gráficos del doble recíproco. Fíjense y pensemos lo siguiente. Este gráfico, miren, sin inhibidor, acá está con color, esta sería la gráfica del doble recíproco de una enzima, sin inhibidor. Y fíjense qué sucede en la competitiva. Recuerden que la característica de la competitiva es que el sustrato modifica, compite, perdón, al inhibidor, lo compite hasta que logra que la enzima recupere su actividad. Entonces, ¿cuál es la característica de la competitiva? Que yo tengo que modificar el sustrato, la cantidad de sustrato, el Km, es la concentración de sustrato que le permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Fíjense, si yo a la reacción inhibida le modifico el sustrato, la enzima vuelve a alcanzar la velocidad máxima. Es decir, que tuve que cambiar la concentración de sustrato para que la enzima recupere su actividad máxima. Acá está la clave. En la competitiva, el sustrato compite con el inhibidor y al final del camino la enzima alcanza la velocidad máxima natural propia de ella. Por eso la gráfica está representada con este punto clave de la velocidad máxima. La enzima alcanza la velocidad máxima. ¿Qué tuvo que suceder? Yo tuve que cambiar la concentración de sustrato. En la no competitiva, piensen, hasta que el inhibidor no salga, las pocas enzimas que funcionan y hacen lo que pueden. Por lo tanto, la dificultad va a ser que la enzima recupere su actividad máxima. Entonces, fíjense en un detalle. Sin inhibidor y con inhibidor. Por más de que nosotros intentemos cambiar la concentración del sustrato, la velocidad máxima no va a poder alcanzarse como la original. ¿Está? Porque algunas van a seguir inhibidas, van a seguir bloqueadas en su capacidad de reacción. Es decir, que la diferencia particular es esta, ¿ven? No se alcanza la velocidad máxima. Por más de que yo trate de modificar la concentración del sustrato. Es el principio que yo le decía. Si el chico está sentado en otro lugar que molesta, por más de que ingresen señoritas y se traten de sentar, esa incomodidad para este sistema no se va a modificar y no va a recuperar toda la actividad. Entonces, la actividad enzimática, que acá ya vamos cerrando, el hecho de que puedan inhibirse las enzimas no es una cuestión negativa. Al contrario, es una cuestión sumamente virtuosa para los sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque le permite, en una secuencia de reacciones en donde intervienen diferentes enzimas,
en donde la enzima 1 genera un producto que es el sustrato de la enzima 2, que genera un producto que es el sustrato de la enzima 3, y así sucesivamente, que esta generación de productos tenga la capacidad de inhibir la acción de enzima me permite controlar que las cosas no sucedan sin freno, de una manera descontrolada. Entonces, aparecen estos sistemas de retroinhibición. La retroinhibición quiere decir que cuando se alcanzó en una reacción química catalizada por enzimas una determinada cantidad de un producto, ese exceso puede decirle a la enzima inhibiéndola, ya somos muchos, frenemos nuestra velocidad de reacción. Cuando decae el producto, se libera la enzima y continúa nuevamente la reacción. Pero ese proceso no sucede con mi propio producto. El producto que yo genero puede avisarle a colaboradores, a enzimas que están mucho más atrás, que ya somos suficientes. Hasta que decaigamos y la señal le dice, mira, no frenes tanto, necesitamos volver a generar producto. Entonces, eso trata de representar de una manera coloquial este fenómeno de regulación por retroinhibición. Estas regulaciones pueden ser muy complejas, ¿no? El producto inhibe a su propia enzima, el producto inhibe a otra enzima. Más de un producto inhiben la misma enzima, o más de un producto inhiben muy lejos a una enzima. Y ustedes vayan pensando de qué manera la cascada de multiplicación se va controlando de esta manera. ¿Cuál es el ejemplo más significativo o representativo de esto? Es el modo en el cual nuestros ejes hormonales se regulan. Cómo nosotros somos normotiroideos o somos hiper o hipotiroideos. Toda esta regulación en fino, muy, muy fina, porque imagínense en esta inhibición múltiple todas las combinaciones que se tienen que dar para que uno de estos caminos se desarrollen y evolucionen a la velocidad correcta. Esta complejidad de regulación es lo que permite que nuestros sistemas biológicos sean tan precisos, tan exactos. Entonces, así, el principal ejemplo de esto son nuestras vías metabólicas. Un ejemplo cotidiano, el ciclo menstrual femenino. ¿Cómo es posible que las hormonas se regulen de manera tal de promover un ciclo? ¿Cómo es posible que este ciclo se altere ante un cambio en la fecundación y el embarazo y ya no hay más menstruación y cambia la cinética? Bueno, precisamente por todos estos fenómenos de regulación, liberación y regulación competitiva clásica y no clásica. Así que creo que hasta acá, bueno, esto que yo les he colocado en esta imagen es representar enzimas del tubo digestivo. Las revisan, por favor, quienes las secretan, y las enzimas que se modifican ante un infarto agudo de miocardio. Por favor, revísenlo, denle una miradita, porque las enzimas sirven para valor diagnóstico. En bioquímica vos vas a usar la concentración de enzimas en sangre para saber si un paciente tiene o no determinada patología. Bueno, hasta acá la clase de hoy, chicos. Yo voy a cortar la grabación, así no se hace tan largo